Soy el pastor Juan José Gil. Por lo general, las personas, los hermanos, hermanas, que han estudiado las profecías del tiempo del fin o Apocalipsis, bajo la perspectiva del dispensacionalismo, tienen la costumbre de hablar de la gran tribulación, incluyendo la ira de Dios. Y eso es por lo que les resulta incomprensible que Jesús, como dice Apocalipsis 24, Mateo 24, pueda venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque conectan la gran tribulación o la tribulación de aquellos días con la ira de Dios. Todo lo meten en el mismo paquete. Claro, eso sabemos que no necesariamente es así. Lo vamos a estudiar para que lo entendamos de la forma, yo diría, más coherente posible. Fíjate, vamos a Mateo 24, son las palabras de Jesús, que está hablando acerca de su venida y del fin del mundo. Y entonces él va a decir estas palabras para que los discípulos entiendan y puedan ubicarse en el futuro, en el tiempo, qué va a pasar antes y qué cabe esperar para que todo eso se cumpla. Y entonces dice, a partir del versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos con gran voz de trompeta y demás. Eso es lo que Pablo también había señalado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, todo lo que tiene que ver con esa referencia de Mateo 24. Repito, 29 en adelante, 29 al 31 en concreto. Entonces, obviamente, la venida de Jesús y el arrebatamiento, que es lo que se describe ahí, al decir que los ángeles serán enviados para reunir a sus escogidos, bueno, obviamente tiene que ser después de la tribulación de aquellos días. Pero ¿qué ocurre cuando estudias siguiendo la perspectiva del dispensacionalismo? Entonces se te va a decir que eso no puede ser porque no estamos puestos bajo ira. Y es cierto, no estamos puestos aquí para recibir la ira de Dios sobre nosotros. Y Pablo también eso lo dejó muy claro en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Sí, Primera de Tesalonicenses 5. Perdón porque hay muchas referencias. Entonces, bien, no estamos puestos aquí en la tierra para recibir la ira de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. No estaremos castigados, condenados a sufrir la ira de Dios. Bien, por eso tenemos que hacer clara esa división. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. ¿Qué se incluiría en la gran tribulación? Por supuesto, pues los sellos o parte de los sellos, las trompetas. Entonces, esa parte tiene que venir primero. ¿Por qué? Verás que es fácil de comprender. En el capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 7, se nos dice que cuando el ángel comience a sonar la séptima trompeta, se revelará el misterio de Dios y también vendrá posteriormente la ira de Dios. Es decir, que primero tiene que sonar la séptima trompeta. Mira, cuando suena la séptima trompeta, tal y como vemos en Apocalipsis 11, el capítulo siguiente, entonces se nos anuncia el reino de Dios, la llegada del reino de Dios. Y se nos dice que también en ese momento ha llegado la hora
de dar el pago a los profetas y a los mártires, es decir, dar la recompensa, y también viene lo que ahí se señala como la destrucción de los que destruyen la tierra, es decir, lo que podríamos considerar la ira de Dios, porque se señala directamente, ha llegado el día de su ira. Léelo para que puedas comprender el alcance de eso. Es decir, si nos dejamos llevar por una interpretación dispensacionalista, entonces lo podremos ver todo junto, y por eso se llega a la conclusión de que tiene que haber un arrebatamiento anterior a la tribulación o a la manifestación del anticristo, pero obviamente no es eso lo que dice ni Apocalipsis capítulo 10, 11 en adelante, ni por supuesto Mateo 24, versículos, repito, 29 al 31, que nos dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por tanto, la tribulación incluiría principalmente la persecución o la guerra contra los santos. Todos los santos, porque se habla de que aquellos días serían acortados por causa de los escogidos, es decir, está hablando de todos los creyentes en Cristo. También se menciona en Apocalipsis 13 y 14, que nos habla de la paciencia de los santos, de aquellos que siguen a Jesús, aquellos que están atentos para cumplir su palabra o sus mandamientos. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, vamos a ver el cuadro de una manera más clara, es decir, primero tiene que venir eso, porque se tiene que cumplir lo que dice también Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Es que en aquel momento en el que Jesús va a venir para resucitar a los muertos, es cuando se va a cumplir el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios está relacionado con la resurrección de los muertos. Pablo lo dice ahí claramente. Pero es que eso es también lo que nos dice Apocalipsis 10 cuando se nos anuncia la séptima trompeta. Se cumplirá entonces el misterio de Dios. Recuérdalo, en Apocalipsis 10, versículo 7. Es cuando suene la séptima trompeta cuando se va a cumplir el misterio o se va a revelar el misterio de Dios. Pero es que fíjate que también ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, se nos habla de eso, se nos dice que será a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, todo está conectado. Por tanto, como ya anunció el profeta Daniel en el capítulo 7, hablando del anticristo, versículo 21, hará guerra contra los santos, es decir, viene una tremenda persecución. Y es lo mismo que se repite en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14, es decir, va a haber un ataque contra los santos por parte de la bestia, por parte de las fuerzas del anticristo, por parte de Satanás. Fijaros también como en Apocalipsis 12 se nos dice claramente que Satanás, que ha sido derrotado y ha sido arrebatado a la tierra, viene para hacer guerra contra la mujer, contra los creyentes. La mujer huirá al desierto, pero la descendencia de ella, es decir, aquellos que no hayan podido huir al desierto, serán perseguidos por la bestia, serán atacados, y entonces vemos por qué se nos dice que tenemos que tener paciencia. Entonces vendrá lo que podríamos considerar la era final de los mártires, esos que están anunciados en Apocalipsis 20, cuando se nos habla de los decapitados por el testimonio de Jesucristo y de su palabra, es decir, los que hemos creído en el Evangelio, hemos sufrido persecución, hemos sufrido martirio, precisamente por esa razón,
porque no nos hemos sometido a la bestia. Y se nos dice claramente que no hemos adorado a la imagen de la bestia ni recibido su marca, ni en la mano derecha ni en la frente. ¿Ves que está todo en el mismo periodo? Es decir, primero tiene que manifestarse lo que está escrito en los sellos, lo que está escrito en las trompetas, y todo eso incluye una enorme persecución de parte de la bestia contra todos los creyentes en Cristo. Ahora, cuando suene la séptima trompeta, entonces es cuando se va a manifestar Jesucristo, va a enviar a sus ángeles, va a reunir a sus escogidos en lo que reconocemos como el arrebatamiento, y entonces comenzará la ira de Dios. Por eso es a partir del del capítulo 16 de Apocalipsis, cuando se nos habla de las copas de la ira de Dios. Yo sé que todo esto son, muchos capítulos, muchos versículos, muchos puntos claves sobre el tiempo del fin, sobre Apocalipsis, y estoy seguro de que vas a tener que escuchar esto que te estoy diciendo, no una vez, sino varias veces, porque de otra forma no acabarías recordando todo ese encaje. Es como un puzzle que tienes que acordarte bien dónde encaje cada pieza, dónde va, qué se conecta con el color, con la forma, con la descripción, para no equivocarte de pieza y perder la imagen que te quiere revelar, es decir, la historia que te quiere contar, y tener, por tanto, la interpretación correcta, la que encaja. Escúchatelo de nuevo. Si no lo tienes claro, si no lo has estudiado antes, escúchate por favor este vídeo tomando nota de cada referencia que te doy y luego estúdialo tú por tu cuenta. Si no quieres creer todo lo que te estoy diciendo, no lo creas, pero por favor yo te invito a que tomes nota de todo lo que te he dicho y lo vayas a comprobar tú mismo en la escritura, para que veas que no estoy ni inventándome una versión, ni tratando de defender una posición o una postura teológica, no. Te estoy tratando de compartir estas escrituras para que tú mismo, tú misma, las estudies, las estudiéis y comprobéis por vosotros mismos la importancia de entender esto, para que sepamos que la venida de Jesús, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los vivos, es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación. Y que esa gran tribulación tiene que ver con nuestra persecución o la persecución de la bestia contra nosotros. Una vez que nos hayamos ido, es cuando Dios derramará la ira. Y eso no viene hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Espero que lo entendáis y que os ayude el analizar todas estas escrituras. Que el Señor os bendiga.